Ok, pues vamos a iniciar con el tema de inhaloterapia. Vamos a hablar de las generalidades. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? De una inhaloterapia. Minimizar la administración de medicamentos sistémicos, o sea, los medicamentos que se administran por vía intravenosa o vía oral, por ejemplo, en su lugar los mandamos directamente al pulmón. Tenemos dentro de la inhaloterapia diferentes presentaciones para tratamiento. Por ejemplo, estos inhaladores de polvo seco los van a ver muy a menudo en los hospitales o en casas. Este es polvo que se inhala, es un polvo muy fino. Si se fijan en los dispositivos, se les ven como unos botoncitos. Se pone la cápsula, se presiona el botón, se rompe la cápsula y se le pide al paciente que inhale. Uno de los inconvenientes que estos dispositivos requieren flujos inspiratorios altos, recomendado para mayores de 5 años para que te pueda realizar las indicaciones que tú le des. Requiere de apnea posterior a la inhalación, o sea que cuando inhalan el polvo, se le pide al paciente que mantenga la respiración. Como si usted después de del tratamiento. Les encargo, por favor, los micrófonos, por favor. Bien. Y tenemos el inhalador de aerosol presurizado, que es el más conocido por casi todas las personas. Generalmente es salbutamol, pero hay otros medicamentos como la fluticasona, que también hay en presentación de inhalación presurizada. Este dispositivo requiere que se sincronice. Al momento que se dispara, hay que inhalar. Esa inhalación es profunda y debe de mantenerse también una apnea. La inhalación se hace al mismo tiempo que se dispara. Hay que mantener un periodo de apnea después de retirar el cartucho. La apnea puede ser de 5 a 10 segundos. Y la impactación hay impactación en la faringe porque estos dispositivos, por lo general, algunas fuentes dicen que la velocidad de disparo oscila entre los 80 y 100 kilómetros por hora de velocidad con que sale. Por eso la persona tiene que tener muy buena inhalación y no se impacte en la faringe. Porque muchas personas dicen que pues sienten que se lo comieron en lugar de inhalarlo. No se aprovecha al máximo por lo mismo que habíamos comentado. Por eso cuando, por ejemplo, es el salbutamol para estos pacientes con asma, pues se les piden de 5 a 6 disparos para que puedan tener un efecto. Y tenemos la aerocámara, aerochamber, que es un dispositivo que se utiliza para niños o para adultos mayores. Si vemos en la parte posterior, tienen la figura donde el inhalador presurizado se conecta, una mascarilla facial y una cámara donde va a estar el medicamento y se le pide al paciente que esté inhalando ahí durante por lo menos 1 minuto. En estos dispositivos nos dicen que mejora la inhalación del medicamento administrado, requiere menos esfuerzo del paciente y hay que respirar lento y profundo después del tercer disparo, perdón, después del disparo en 3 ocasiones. Y hay que esperar entre 1 minuto entre cada disparo para que sea de provecho. O sea que no hay que dar los dos, si van a ocupar 2 disparos, que no sean consecutivos. Esta es la famosa aerocámara.
y enjuagarse la cara después de su uso, para que el medicamento que se quedó impregnado alrededor de la boca, pues no se quede en esas zonas. Y luego se ven con manchas blancas las personas. Y este dispositivo, que es el que más usamos, el famoso nebulizador, que esto es lo más importante ahorita que vamos a tratar. ¿Cómo vamos a nebulizar de manera correcta para aprovechar ese 100% del medicamento inhalado? Un dispositivo JET nos sirve para la administración de fármacos, la fluidificación de secreciones, o sea, que las secreciones sean más fácil de expulsarlas. Requiere dosis menores y es de inicio de acción rápida, hablando que va directamente al pulmón. Estos dispositivos a la nebulización nos dan un tamaño de partículas que va de menor de 1 micra, de 2 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15 micras. Ahorita vamos a ver cuál es el tamaño ideal para que el medicamento difunda hasta el alveolo. Menor de 1 micra llega hasta el alveolo, pero puede ser expulsadas a la exhalación, porque son partículas muy pequeñas. De 5 a 10 micras se pueden impactar en la tráquea o hasta la sexta ramificación. Y de 10 a 15 micras se impactan en boca y faringe, porque son muy grandes las partículas. Lo ideal sería de 2 a 5 micras que difunden hasta la periferia del alveolo. Ese es lo ideal. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? ¿De qué manera calculamos que estén micras adecuadas? Imagínense que esta es la boca y tenemos 3 fenómenos al momento de nebulizar. Las partículas entran, se impactan en la faringe o en la boca y se le llama el fenómeno de impactación. Pues son partículas muy grandes. El segundo fenómeno, que es el que buscamos de 2 a 5 micras, se le llama sedimentación. Y menor de 1 micra se le llama difusión. Así como entran, salen las partículas por ser muy pequeñas. El nebulizador JET, el que usan mucho para nebulizar, ponemos esta imagen para que se lo recuerden, si alguien ha utilizado o si alguno todavía no lo utiliza, se dé una idea. Primero que todos los dispositivos tienen capacidad en mililitros, generalmente de 6 a 10 mililitros. Dentro del, más bien en el mismo frasco nebulizador, viene marcado los mililitros. Generalmente nadie ve eso. Simplemente prepara fármacos y no se fija en ese detalle. Algo importante que cuando nosotros estamos nebulizando, no debemos de agitar el jet. No agitar el frasco nebulizador por el riesgo de neutralizar los fármacos, porque a nivel molecular las partículas chocan, generan calor y se neutralizan los medicamentos. Tenemos una reserva de 0.5 a 1 mililitro de medicamento. No es necesario que se termine todo el medicamento en una nebulización. Si después de un rato el paciente que está en posición Fowler lo nebulizas, ya no sale evaporización y todavía le queda por ahí un resto, así déjenlo. En la siguiente nebulización le va a funcionar. Importante, requiere un flujo de 6 a 8 litros, mínimo 5. Recuerden que al final es una mascarilla simple para evitar, 1, reinhalación de dióxido de carbono y 2, alcanzar las partículas deseadas. Generalmente a los nebulizadores en hospitales o con oxígeno
Generalmente le suben al oxígeno en cuanto empieza a salir la evaporización, como luego dicen, en cuanto sale el humito, es un error. Primero porque flujos bajos da partículas grandes y reinhalamos el dióxido de carbono. El paciente lo va a reinhalar, obviamente. Por eso la importancia, mínimo 5 hasta 8 litros por minuto, que es lo que comentaba en algunos casos, que desconozco yo qué capacidad dan los equipos para nebulizar que venden, por ejemplo, en las farmacias. Estos flujos nos ayudan para dar un tamaño de micras de 2 a 5 micras. Y tu nebulización debe de tardar al menos de 5 a 10 minutos para que sea funcional. Si duran más de 20 minutos, 30 minutos, algunos han dicho que 45 minutos, estamos muy lentos en la nebulización y no se está logrando el objetivo. ¿Qué podemos nebulizar? Broncodilatadores, corticosteroides, mucolíticos y antibióticos. De los broncodilatadores tenemos los beta-2 agonistas de acción corta y prolongada y los anticolinérgicos. De los corticosteroides tienen un efecto de acción antiinflamatoria. Mucolíticos tienen una función de fluidez del moco y antibióticos bactericida. Los broncodilatadores tenemos dos. Dan efecto en el músculo liso bronquial. Algo que caracteriza a los beta-agonistas es que el potasio bueno, de estar circulando en la sangre, les ayuda a que sea asimilado en la célula. O sea que pacientes con hipercalemia, muchas veces médicos indican nebulización con salbutamol, pero el objetivo es disminuir los niveles de potasio en sangre. Los beta-2 agonistas de acción corta tenemos, por ejemplo, el salbutamol y prolongada el salmeterol y formoterol. Tenemos los broncodilatadores anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, que lo que ayuda es a inhibir la estimulación del moco o la producción del moco y ayudante o adyuvante al broncoespasmo y ayuda en la rinitis. Corticosteroides, tenemos varios. La más utilizada en el hospital es la budesonida, que es esta última, pero tenemos varios. Todos estos tienen un efecto antiinflamatorio. Los mucolíticos que ayudan a diluir el moco para que sea más fácil sacarlo, tenemos acetilcisteína, que nos ayuda a que el moco sea más fácil de liberar, porque si está muy espeso lo que hace es disminuir esa espesez. Tenemos uno de los péptidos, que es el alfa-dornasa, que es un medicamento que está elaborado en base a ADN del ovario del hámster chino, y tal cual así lo menciona la bibliografía, tiene que ser hámster chino para realizar este medicamento. Este medicamento importante, si algún día lo manejan, alfa-dornasa, no se diluye con nada y debe de ser una jeringa únicamente para ese medicamento y un nebulizador exclusivo para ese medicamento. Si lo mezclan con cualquier otro medicamento, se neutraliza y ya no funcionó. Y este medicamento es algo costoso. Creo que anda como alrededor de 3,000 pesos cada ámpula de 2 mililitros. Medicamentos nebulizados, que tenemos antibióticos. Este tema es muy controversial, pero las fuentes ahí están. Los medicamentos que más se utilizan para nebulizar, los antibióticos que más se utilizan, perdón,
son los em, aminoglucósidos, como la micacina, gentamicina, canamicina, el colistina, que ahorita vamos a ver algunos. Los aminoglucósidos son los antibióticos más prescritos para nebulizar. La justificación viene por la escasa penetración en las secreciones de la vía aérea al ser administrada por vía sistémica. Es por eso que en lugar de que sea por vía sistémica, se administra directamente al pulmón. Medicamentos que ya están probados y que ya existe presentación para nebulizar, es la tobramicina y la colistina. Estos fármacos en México todavía no se encuentran en presentación para nebulizar. En Europa, tengo entendido, según lo he investigado, ya los hay. Estos dos existen en presentación para nebulizar como si fuera un salbutamol. Pero, bueno, aquí una de las situaciones clínicas donde se puede utilizar, como la fibrosis quística, bronquiectasias, etcétera. Ahí lo pueden checar con calma esto. Aquí hice una captura de la bibliografía donde vienen los fármacos más utilizados como la micacina, gentamicina, vancomicina, tobramicina, colistina y fosfomicina. De todos estos, el que me ha tocado a mí nebulizar es la micacina. Si se fijan en las dosis, es prácticamente las dosis que normalmente van por vía intravenosa. Otros fármacos, aquí tenemos otra bibliografía donde habla inclusive de la ceftazidima, amoxicilina, por ejemplo, vemos aquí. Y bueno, gentamicina y micacina, pues ya son parte de. Bien, bueno, referencias, pues pueden investigar, hay muchas fuentes donde pueden ver medicamentos nebulizados, antibióticos nebulizados, perdón. Tienen muchos años ya de investigación. Vemos, por ejemplo, la primera fuente que nos habla desde el año 1976, donde ya hay estudios, pero lo pueden checar con calma, pero hay muchos. Te fijan, hay muchos que son de España, por ejemplo, Madrid, Europa. En Europa se maneja más, pero últimamente ya tiene relevancia aquí en México, empiezan a utilizarse más. Bien, como un resumen general de todo esto, para que ustedes hagan una buena inhaloterapia, recuerden, importantísimo, flujos de 5 a 8 litros, no agitar el frasco nebulizador, dejar su reserva en caso de que quede algún resto, no es necesario que se lo termine el paciente, porque luego muchos lo que hacen es agitarlo porque creen que con eso le van a ayudar para que se termine todo. No, está contraindicado. Tener los cuidados, siempre recuerde, cuidados generales de enfermería, si atención prehospitalaria lo va a hacer, lavado de manos, siempre presente. Tu EPP, si es necesario, recuerden que si estás nebulizando a una persona es porque tiene un problema respiratorio. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿La posición para nebulizar es importante? Sí, los pacientes se deben de nebulizar en sedentación, al menos una posición semi-Fowler, Fowler o Fowler completa. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ya ve que dice que queda una reserva. Entonces, ya,
porque donde estábamos trabajando a veces los lavaban pues porque para desinfectar y todo eso. Entonces no se tiene que lavar el frasquito, solo la mascarilla o cómo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los pacientes que tienen más indicación de cada 8 horas, cada 12 horas, pues sí debería de lavarse. Pero si tiene indicado cada 4 horas, pues no es necesario, y menos si está aislado el paciente. Solamente porque si hay indicaciones de nebulización cada 8, cada 12. Pero si es cada 4 horas, pues frecuentemente se va a utilizar. Algo importante también aquí es que el hecho de que los laven no te garantiza que esté estéril. Entonces, ni sabemos realmente si le complicamos el asunto al paciente por alguna bacteria que le pudimos haber ahí adherido por ese lavado que hicimos. No sé si te aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, ¿será que nos puede poner otra vez la diapositiva donde viene el tamaño de las micras? Lo que pasa es de que nada más alcancé a anotar dos. Ok, te lo pongo. Igual recuerden que va a quedar grabada. Permítanme. A ver, ¿no se ve pantalla? No, ya se ve. Gracias, profe. Ah, caray. Espérame. Se movió. No sé por qué no me dio. Algo importante también aquí es que, por ejemplo, vimos que el salbutamol puede ayudar a que el potasio, aquí está la presentación. Paciente con hipercalemia, no les sorprenda que algún médico, sobre todo médico internista, les indique nebulizaciones, aunque no tenga problema respiratorio. Recuerden que les va a ayudar para que el potasio que está en sangre vuelva a las células, haga su función. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Igual les mando el video. Es una presentación muy corta, pero muy precisa en el hecho de cómo nebulizar adecuadamente para que no, mejor dicho, para que sea mejor provecho para los pacientes. Porque luego es muy habitual yo ver que en cuanto sale el humito, ya, así dicen. Pero es importantísimo todos esos detallitos para que nosotros demos una buena inhaloterapia. Importante los flujos de 5 a 8. Es una mascarilla simple para no reinhalar dióxido de carbono. ¿Alguna duda más que tengan? Profe, los pacientes con traqueotomía no se puede aplicar este tipo de medicación ¿Los pacientes con qué, perdón? con traqueotomía. Sí se pueden nebulizar. Nomás tienen que tener el dispositivo traqueal para que se pueda conectar. Muy bien, gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? También, eso, ahorita que mencionas eso de traqueotomía,
Cuando los pacientes tienen muy buena inhalación, exhalación, muchas veces lo que hacemos es ponerle la mascarilla facial, no sobre la nariz boca, sino sobre el orificio traqueal. ¿Alguna otra duda que tengan? Hicieron una muy buena pregunta. ¿Qué tipo de suero lleva para nebulizar? Bueno, importantísimo no utilizar agua inyectable. El agua inyectable tienes el riesgo de que te provoque broncoespasmo. Lo que se debe de utilizar es cloruro de sodio, no utilizar agua inyectable, que es todo lo contrario cuando vas a dar tratamiento de oxígeno. El humidificador no lleva cloruro de sodio, lleva agua inyectable o agua estéril. ¿Por qué? Porque para la oxigenoterapia, como va a durar mucho tiempo, puedes salinizar la vía aérea, se llena de sal. Y menos si estás en un ventilador mecánico, porque el ventilador mecánico calienta, tiene un calefactor, una cascada donde calienta esa solución y es más fácil que las sales se dispersen. Ya nos tocó un caso de un paciente que tenía todo el tubo del dispositivo del ventilador al tubo endotraqueal, todo salinizado. Obviamente el paciente también tenía salinizada la vía aérea. Por eso cuando vayan a dar tratamiento de oxígeno terapia, se humidifica con agua inyectable. Y cuando van a dar inhaloterapia, es cloruro de sodio al 0.9%. Gracias por esa pregunta, es muy buena. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Profe, pacientes me han dicho que el hecho de nebulizarse les causa como temblorina, ¿es normal? Hay que verificar, sobre todo si es salbutamol, que el salbutamol te puede dar taquicardia y checar las dosis que no sean sobredosis. Por ejemplo, el salbutamol se calcula de 0.1 a 0.15 miligramos por kilo de peso. Ver que no esté en sobredosis, porque sí puede provocar eso. Una taquicardia, una ansiedad. Gracias. Por nada. Sin más. Profe, entonces, cuando las mangueritas de los nebulizadores se ven como con cristales o se ven blancas por dentro, es porque se utilizó un agua que no es correspondiente a la que se... No precisamente, porque también puede ser que hayan utilizado algún fármaco aparte. Por ejemplo, me ha tocado ver casos que nebulizan, por ejemplo, salbutamol y luego metilprednisolona, pero los combinan y obviamente se cristaliza y no es propiamente cloruro de sodio. La combinación de esos fármacos puede cristalizarse.
Preguntan, ¿para una persona asmática es bueno hacer inhaloterapia? Si, ¿qué? Si es que es tan seguido. Bueno, es que el tratamiento de la asma, si está estable, pues no requiere inhaloterapia. Si frecuentemente se está nebulizando, se está complicando el asma, pues ya los médicos deben de dejar una indicación médica de que se nebulice cada ciertas horas, o usar este inhalador presurizado. Pero si el paciente está estable, o sea, no tiene ningún síntoma ni nada, no, no es necesario. No sé si te contesté la pregunta, Noemí. ¿Qué consideraciones se Sí, deben sí, tomar en muchísimas cuenta gracias, para director. seleccionar? Pues nada. Otra pregunta que hacen, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta para seleccionar el dispositivo adecuado? Pues aquí lo más importante es los mililitros que le indicaron. Por ejemplo, si un médico te indica 2 mililitros de salbutamol y 6 de cloruro de sodio, pues ya son 8. A este dispositivo normal de 6, pues no le va a funcionar. Hay dispositivos de 10 mililitros. Y los dispositivos para nebulizar, pues ya diferentes fabricantes traen diferentes diseños. Eso no tiene relevancia. No sé si te contesté la pregunta, Gabriela. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Entonces, bueno, ya ustedes si han nebulizado personas y no han tomado en cuenta estas consideraciones, pues tómenlas en cuenta para evitar daño. Recuerden no utilizar agua inyectable para nebulizar, no agitar el jet de 5 a 8 litros por minuto los flujos para no reinhalar dióxido de carbono y obtener las partículas deseadas de 2 a 5 micras. Y por su reserva de medicamentos, dejarlo para la siguiente nebulización. Recuerden que es un tema muy extenso, ahorita fue lo como más importante para que cuando ustedes nebulicen a un paciente. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, pues terminamos nuestra sesión de hoy, que fue más cortita. Ya les daré aviso que otra presentación viene el próximo miércoles. Muchas gracias, maestro, por enseñarnos de lo que usted sabe. No, por nada, al contrario, para mí es un placer. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Por buenas nada, noches. buenas noches. Hasta luego.